Continuando con la exploración de oído, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, nos podemos encontrar un oído completamente sano, como lo hemos visto en láminas anteriores, o nos podemos encontrar un oído enfermo. Las enfermedades del oído pues son muchas, no se trata aquí de hablar de cada una de ellas, hablaremos quizá de las más comunes y de las más importantes. Para empezar, hay enfermedades que en realidad no son enfermedades, sino que son situaciones mecánicas que suceden ya sea por una mala higiene que quiso ser una buena higiene, como el hecho de limpiarnos los oídos con cotonetes y provocarnos esto, un tapón de cerumen. Esto en realidad no es una enfermedad, pero sí es un problema obstructivo que va a traernos como consecuencia una disminución de la audición en ese oído. Aquí pueden ver ustedes claramente el tapón de cerumen. Este tapón de cerumen pudo haber sido causado por estar introduciéndose hisopos, cotonetes para limpiar el oído, posiblemente una persona que produce demasiado cerumen. Y al estar introduciéndose el cotonete para limpiarlo, bueno, pues en lugar de limpiarlo, formó este bloque, que obviamente digo bloque porque está bloqueando la entrada del sonido. Desde luego que las ondas sonoras aquí se bloquean, la membrana timpánica no va a vibrar, o al menos no como debería de, y va a haber una disminución de la audición, específicamente por la vía conductiva, que es la vía natural. ¿Eh? Acá vemos otro taponcito, pero vean cómo este ya está prácticamente petrificado, ¿no? Ya está solidificado, sigue siendo cerumen, pero conforme se va mojando y luego se va acumulando cada vez más, toma esa coloración marrón negruzca y se puede convertir prácticamente en una piedra. Obviamente, repito, la vía conductiva aquí está obstruida. Muchas veces el paciente no se da cuenta, sobre todo si del otro lado, si con el otro oído escucha bien, pues no se da cuenta de esto hasta que en algún momento le hacen alguna prueba o por algún motivo le revisan el oído, o él mismo lo nota de manera fortuita, y bueno, pues hay que extraer ese tapón. Lo ideal es acudir a un especialista para que lo extraiga con un aspirador, sobre todo si no tenemos la certeza de que la membrana timpánica esté íntegra. Generalmente una persona sabe cuando su membrana timpánica está rota porque tiene el antecedente de haber tenido dolor, de haber tenido supuración, de haber tenido un barotrauma, de haber tenido atención médica en el oído doloroso. Con todo y eso puede representar un riesgo tratar de sacarlo nosotros mismos, pero si estamos seguros de que no hay problema, pues podemos instilar un poquito de agua oxigenada para que se reblandezca este tapón de cerumen, y luego ya después con una jeringa, con una jeringa de 20 mililitros, sin aguja desde luego, aquí voy a dibujar la jeringa, ya le quitamos la aguja. Fíjense que esta es una jeringa de 20 mililitros, aquí está el émbolo. Con agua tibia, que esté tibia, porque si le meten agua fría le van a causar una inestabilidad a nivel del laberinto y le van a generar nistagmus y le van a generar vértigo. Agua tibia, meterla a chorro, ¿no? Meterla a chorro, es decir, con presión el agua. Y ya si el agua oxigenada cumplió con su cometido y reblandeció el tapón de cerumen, pues seguramente saldrá en pedazos, ¿no?
o a veces sale completito, como para guardarlo de recuerdo. Pero repito, lo ideal es sacarlo con un aspirador para no meter agua al oído. Recuerden que el agua es un enemigo acérrimo del oído. Sacarlo con un aspirador, pero esto ya lo tendría que hacer una persona especialista en esto, es decir, un otorrinolaringólogo, ¿no? ¿Cuántos jeringazos, en caso de que no haya la manera de llevarlo con el otorrino? ¿Cuántos baños, verdad? O cuántos jeringazos, cuántos chorros de agua hay que echarle? Pues los que sean necesarios, hasta que salga y ya revisemos el oído y veamos que ya está limpio. El paciente obviamente notará que escucha mucho mejor. Las otitis externas. Les decía que cuando se explora el oído, pues lo que vamos nosotros a evaluar es el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Es importante evaluar el oído externo, sobre todo cuando el paciente nos refiere dolor. Cuando una persona nos refiere dolor en el oído, bueno, pues hay que ver, primero hay que investigar si el dolor viene del conducto auditivo externo o si viene del oído medio. Y para eso, pues no hay otra alternativa más que hacer una revisión. Empezamos, como lo hemos dicho previamente, por el oído sano, por el oído que no duele, suponiendo que sea uno nada más el doloroso, y ya después revisamos con la técnica que comentamos el oído doloroso. Es común que la persona que tiene una otitis externa se queje cuando comprimimos el trago, ¿sí? Acuérdense el trago, la porción del pabellón auricular, o cuando traccionamos el lóbulo, o a veces se queja de que le duele cuando deglute, cuando toma agua. Estas son señales de que lo que está doliendo no es el oído medio, sino el oído externo. De cualquier forma, hay que revisar. Es común que si lo que está inflamado es el oído externo y es principalmente por bacterias o por virus, lo encontremos enrojecido, puede haber pus, incluso una vascularización muy acentuada, por eso se ve rojo. Está inflamado y como lo dice acá el texto, pues la otitis externa es la inflamación de la piel que recubre el conducto, más que piel, es una mucosa antes de llegar al tímpano. Esa porción del oído se denomina oído externo o conducto auditivo externo, ya lo sabemos. Va a haber dolor en el oído afectado. Ese dolor empeora al tirar de la oreja, sobre todo del lóbulo. Puede haber pus o no haberlo. La pus puede ser de color amarillento o blanquecino. Dicha infección acontece generalmente en verano. ¿Por qué en verano? Porque, bueno, ahorita lo vamos a ver. En verano se hace más calor, es más fácil que entre sudor al oído, la humedad es un medio, pues la humedad y el calor genera con mayor facilidad la colonización, ¿sí? La proliferación de bacterias, y está muy relacionado con el baño en piscinas cuando no usamos protección en el oído. De hecho, se le llama el oído del nadador. Puede ser bacterias, virus u hongos los causantes. El tratamiento puede ser tópico, aunque esto es cuestionable. Es decir, tópico es con gotitas si no está rota la membrana. Las gotas de antibiótico instiladas en el conducto, y debe de evitarse, de hecho esto debe ser siempre, evitarse la entrada de agua en el oído, ¿no? Si bien debe de evitarse aunque no esté lesionado el oído, pues cuando hay una otitis externa o una otitis media, con mayor razón. Datos que debemos nosotros de saber sobre la otitis externa, sobre todo sobre la otitis externa infecciosa, que es, pues, es la inflamación en el conducto auditivo externo debido a una infección. ¿Qué se siente? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor que puede irradiarse hacia la mandíbula, empeora al deglutir. El conducto auditivo externo aparece rojo, generalmente no hay fiebre.
Causas generalmente la humedad y las bacterias. Lo más común es en verano, ya que el principal desencadenante es el exceso de humedad en esa zona que favorece la proliferación de bacterias y hongos. Y durante el verano pues estamos más en remojo, más húmedos, y sobre todo si nos metemos a piscinas o en playa o a la playa o al río o al canal, etcétera, que nos entra agua en el oído. ¿Cómo prevenirlo? Pues lo ideal sería ponernos tapones, ¿no? Ponernos tapones e impermeabilizarlos. Si nos vamos a meter a una alberca, ponernos tapones en el conducto auditivo externo eh, que impida, impermeables, que impida la entrada de agua. Una vez que salimos del agua, secar bien la parte externa del conducto auditivo, ¿ok? Intentar sumergir la cabeza lo menos posible, o como decíamos, usar tapones o gorros de baño. Evitar el uso de bastoncillos, es decir, de hisopos, de cotonetes, para tratar de limpiar o rascar el oído. Tratar de evitar también utilizar algunos otros objetos como son los clips o los broches para el pelo, para tratar de sacar el cerumen. De hecho es un riesgo porque puede lesionar la membrana timpánica. Si hay mucha humedad, pues tratar de secar el agua con algún producto astringente, poner gotas analgésicos y desde luego antibióticos, ¿no? Si es necesario, si es evidente la infección por la salida de pus, pues entonces vamos nosotros a utilizar antibióticos. Hay que evitar el uso de sprays que modifiquen el pH de la piel del conducto, y pues porque la piel o la mucosa puede perder así parte de su función de barrera. ¿Ok? Esto es en la otitis externa. Recuerden, lo típico, un síntoma muy común es que si traccionan el óvulo o comprimen el trago, hay dolor. Cosa que no sucede en las otitis medias. Ahora, puede haber otitis externas, no nada más por bacterias, sino también por hongos. Las otitis externas micóticas generalmente son producidas por un hongo llamado Aspergillus o por la Candida albicans, son los más comunes. Generalmente no hay dolor, más que dolor, hay prurito, es decir, comezón. Y hay que tratarla con, pues obviamente primero hay que diagnosticarla, y para diagnosticarla basta con introducir nuestro otoscopio. Se ven las esporas de los hongos, se ven fácilmente. Hay que dar soluciones contra los hongos. Hay ya preparados, no preparados, hay medicamentos ya comerciales en las farmacias para destruir los hongos, o se puede utilizar el ácido bórico. El ácido bórico para cambiar el pH, el ácido bórico diluido en un poquito de agua, ponerlo en gotas, pero lo ideal es pues mejor los productos ya destinados farmacológicamente para este tipo de problemas. ¿Okay? Es frecuente que se tenga que aplicar durante un periodo prolongado. Vean ustedes como a veces vean los hongos, las esporas son esos puntos negros. Al fondo se ve la membrana timpánica sin problemas, pero el oído externo está retacado de hongos. Esto se ve en personas inmunodeprimidas. Ya saben ustedes que los hongos son oportunistas, es decir, atacan principalmente en personas con un sistema inmunológico debilitado. Y como les mencionaba, más que dolor, aquí lo que predomina es la comezón, el prurito. Lo ideal es dar tratamiento antimicótico, y como les decía yo, se puede agregar el ácido bórico. A veces el puro ácido bórico es suficiente, pero
lo ideal es que lo trate el especialista correspondiente. Las otitis medias. Las otitis medias bacterianas, pues son las inflamaciones de la bóveda timpánica por bacterias que por lo regular se asocia a un estancamiento de la secreción serosa normal que se produce ahí en el oído medio. Es muy frecuente que estas otitis medias bacterianas se presente principalmente en niños, sobre todo en niños expuestos al humo del tabaco o niños que han tenido un resfriado común o que han tenido una infección de vías respiratorias altas recientemente y que como consecuencia de eso su trompa de Eustaquio se haya obstruido. Si la trompa de Eustaquio se obstruye, entonces el drenaje de la secreción mucoserosa del oído medio se va a estancar y ya saben ustedes, cualquier líquido corporal que debe fluir y en vez de fluir se estanca, pues es cuestión de tiempo nada más para que se infecte. Y ese es el mecanismo más común en que se presentan las otitis medias supurativas u otitis medias bacterianas. Lo frecuente es el dolor, ¿sí? El dato más consistente es el dolor y el dolor se debe a que pues en el oído medio, si está tapada la trompa de Eustaquio, pues se acumula, de hecho aquí se puede observar un nivel hidroaéreo, ¿sí? Lo que está abajo es pus. Vean dónde anda el reflejo de Pulitzer. Eso nos habla de que la membrana no está en su sitio. Ya empieza a vascularizarse. Esta es una otitis media incipiente por bacterias. Aquí seguramente ya hay dolor. Este es un momento idóneo para tratarla conservadoramente. Se pueden dar medicamentos para descongestionar la trompa de Eustaquio y volverla a permeabilizar para que salga por ahí toda la secreción, incluyendo la secreción purulenta. Por lo general se hace necesario el dar antibióticos, pero aquí de nada sirven los antibióticos tópicos, porque la infección está del otro lado de la membrana y la membrana es una barrera. Hay que dar antibióticos orales o inyectados, ¿sí? Eso ya lo decide el médico correspondiente, pero lo importante ahorita no es hablarles del tratamiento, sino que vean ustedes la imagen, cómo se observa la membrana abombada, el reflejo de Pulitzer fuera de su sitio, hay enrojecimiento, afortunadamente no hay ruptura todavía, pero si esto se deja evolucionar sin un tratamiento rápido y un tratamiento pues de primera elección, de preferencia, va a seguir abombándose, va a seguir proliferando la pus porque va a seguir aumentando el estancamiento de la secreción y eventualmente esta membrana se puede romper, ¿okay? Y si se rompe la membrana, pues ya tenemos un problema mayor porque ya va a haber una comunicación entre el exterior y el oído medio. Entonces, la causa principal con lo que más se relaciona esto es con obstrucción de la trompa de Eustaquio. Y una de las principales causas es el contacto frecuente, repito, con el humo del cigarro, sobre todo, insisto, en niños, es mucho más frecuente en niños, y también la congestión nasal, la congestión orofaringea, cuando se tienen cuadros respiratorios, generalmente virales, que luego se vuelven mixtos, es decir, se asocian con bacterias, se produce moco espeso, se tapa la trompa de Eustaquio y este es el resultado. Aquí tenemos, vean ustedes, otra otitis media aguda, pero ya vean ustedes la bula que está aquí, ya está a punto de reventarse. ¿Dónde está el reflejo de Pulitzer? Pues ya hay reflejos por todos lados. Ustedes ven la membrana completamente enrojecida por la inflamación.
Esta es seguramente es una persona que tiene un dolor bastante intenso, que los antibióticos convencionales, perdón, los analgésicos convencionales lo pueden disminuir, pero no lo van a quitar. Es un dolor eh, constante, bastante molesto, que por lo regular obliga al paciente a ir con el médico y al revisarle su conducto auditivo y revisar la membrana, pues imagínense, al ver esto, pues el diagnóstico es evidente. Puede o no haber fiebre, lo que sí, insisto, es el dolor, ¿sí? Dolor que aumenta por las noches y desde luego la consecuencia principal aquí es la ruptura de la membrana. Recuerden que la membrana timpánica mide de grueso, ¿sí? De grosor, mide aproximadamente 100 micras. Es elástica y tiene mucha complacencia, pero cuando la tensión en el oído medio es demasiada y la trompa de Eustaquio está obstruida, en cualquier momento puede romperse. ¿Ok? Y si se rompe, pues va a desaparecer el dolor. Desde luego va a desaparecer el dolor porque ya no hay tensión en el oído medio, ya fluye la pus, el paciente va a notar que se le quitó el dolor, pero a cambio de eso ahora tiene un escape, una salida, un escurrimiento de pus por su oído, lo cual, pues por lógica, aún sin ser médico, le debe de decir que su membrana timpánica se rompió. Y eso desde luego alivia el dolor, alivia la sintomatología, pero no cura el problema. Ahora el problema ya se hizo mayor. Si la ruptura es demasiado grande, no va a cicatrizar por sí sola y va a requerir cirugía y pues va a necesitar en la cirugía que le pongan un injerto, generalmente de fascia de músculo temporal, para sustituir a esa membrana rota. Vean otra membrana muy abombada. Esta está abombada parejita, ¿no? Está enrojecida, muy inflamada. Vean el reflejo luminoso donde anda. Si me preguntan qué oído es, si el derecho o el izquierdo, les diré que no sé. No sé por qué, porque todo me hace pensar que es un oído derecho y que el reflejo de Pulitzer, en lugar de estar en el cuadrante antero inferior donde debiera estar, está en el cuadrante antero superior. Pero pues no se observa el martillo, no se observa ninguna estructura transmembrana. Recuerden que la membrana aquí está inflamada y eso pues nos impide ver las siluetas del martillo y el yunque del otro lado. Esta es una membrana que en cualquier momento puede romperse. ¿Okay? ¿Cuál es la solución? Aquí tenemos otra membrana a punto de romperse, una otitis media aguda. ¿Okay? ¿Cuál es la solución? Bueno, ya en estas instancias, ya el otorrinolaringólogo o un médico familiar con habilidad, o un médico general con habilidad, aunque no es de su especialidad este problema, pues puede realizar una meningotomía, que ya hablamos de ella. Vamos a ver nuevamente en el siguiente video esas imágenes de la meningotomía, o dar tratamiento conservador a base de antibióticos, de descongestionantes, pero sin embargo ya una membrana tan abombada como esta y que está generando un dolor tan intenso, pues lo más indicado sería el realizar una meningotomía, ¿sí? El realizar una perforación de la membrana en uno de los sitios menos tensos para que no vaya a explotar y que por ese agujerito salga pues toda la pus, toda la presión que hay ahí. Bien, aquí dejaremos este segundo video de exploración de oído. Continuamos luego hablando de la meningotomía y hablando de otras patologías.